por asistir a este webinar, y ya en 2 minutitos comenzamos. Aquí por chat veo a varios saludando. Hola, Nancy, Gustavo, Augusto, Dolores. Bueno, es un placer ver amigos, conocidos de distintos países. Ariel, Olga, Ceci. No vamos a poder saludar a cada uno personalmente, pero bueno, un placer saber que están ahí, aunque no los esté viendo en este momento. Bueno, son las 3:06. Ahí Diego, que está dando la entrada al ingreso, o Laura, nos podrán decir si ya está la mayoría ingresados. Damos comienzo. Sí, ya estamos llegando a 100. Bueno, perfecto. Bueno, entonces voy a empezar con una breve introducción. Yo soy Mariela Mosiulski, muchos ya nos conocemos. Soy actualmente presidenta de SAIMO, que es la Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión Pública. Lo aclaro porque en este webinar no es solamente para socios, es abierto. Y hoy estamos aquí para debatir con 4 personas que viven en distintos países, en distintas ciudades. Está Joaquín Brecha, que es presidente de SOMAR, también director internacional de NetQuest. Él se conecta desde Barcelona. También Begoña Fafián, que es directora de Knowledge and Insights de Coca-Cola, de Europa, y hoy se conecta desde Londres. Y Claudia Galindo, que es también responsable de investigación de mercados en TV Azteca de México. La idea es que sea una conversación descontracturada, que podamos intercambiar digamos, la experiencia que estamos teniendo en los distintos países, pasando por esta situación tan especial. Estamos atravesando además en los distintos países distintas etapas de la pandemia. También acá tenemos entre los oyentes, entre los participantes, gente de otros países de Latinoamérica, y la idea es poder compartir distintas ideas, voces, y empezar a vislumbrar juntos cuáles creemos que pueden ser los próximos pasos en esta nueva realidad. Es una invitación a reflexionar sobre el impacto de esta situación actual, cómo va a impactar en las personas, cómo estamos viendo ya el de las marcas y de Marie, quedaste en mute, te tenés que No se desmutear. escucha, Mariela. Gracias por avisarme. ¿Desde cuándo se puso? Voy a hacer un pedido. Les pedimos a todos que estén en mute, porque si no se escuchan ruidos de ambiente, y seguramente cuando se empiezan a escuchar ruidos, Laura, que nos está asistiendo, mutea a todos, entonces también quedé muteada yo. Pero bueno, no sé si se entendió la idea principal, que es reflexionar y escuchar distintas voces de distintos representantes de distintos países, aparte de distintas industrias de alimentos y bebidas, industrias de entretenimiento, y Joaquín, que como presidente de SOMAR, ha recorrido todos los países, ha interactuado con prácticamente todos los colegas del mundo, tiene también datos interesantes siempre para compartir. Y también aquí está Patricio Pagani, que es nuestro representante de Argentina en SOMAR. Así que después también nos acompañarás con alguna reflexión. Quiero ahora darle la palabra a Joaquín, que, bueno, si querés completar tu presentación, pero creo que la mayoría de quienes estamos aquí te conocemos con todas las actividades que se han hecho recientemente, y sobre todo por el Día Internacional de la Investigación de Mercados, que fue una campaña muy exitosa
que hizo ESOMAR y que generosamente permitió acceder a muchos documentos, muchas investigaciones de distintos colegas del mundo, para que todos podamos trabajar mejor y más guiados en este momento. Bueno, Bien, Joaquín. Mariela. Muchas gracias por tan generosa presentación. No he estado en todos los países del mundo, ya me gustaría, pero sí que he estado en unos cuantos. Y un placer estar con la comunidad argentina y expansiva al resto de países, porque veo gente de muchos países y es un placer estar siempre con vosotros. Y además va a ser muy bonito combinar distintos acentos. Mi acento catalán, el de Begoña, medio gallego, medio madrileño, ¿no, Begoña? Y Claudia, mexicano, y contigo, argentino, va a ser divertido. Bueno, la verdad es que sabéis que yo siempre, como buen barcelonista, siempre pongo dos ejemplos cuando hablo de algo referente a la TAM, que es el Papa Francisco, argentino, y Messi. Y podría irme a Maradona también, y Messi. Pero hoy voy a traicionar mi barcelonismo y voy a hablar de Jorge Valdano, que tiene una frase que me gusta mucho, que decía que el fútbol es un estado de ánimo. Y creo que estamos un poco así nosotros, ¿no? O sea, realmente yo que tengo la perspectiva desde más europea, y dentro de Europa hay muchas diferencias entre países, también os lo digo, no es lo mismo lo que está viviendo Dinamarca, por decir algo, lo que puede vivir Italia, España, Inglaterra o Francia. Entonces, viendo todos los países, sé perfectamente que América estáis en otro estadio ahora mismo, en nuestro estadio de ánimo, y esto implica cosas, implica que la perspectiva varía. A mí me gusta decir que Asia-Pacífico vive de alguna manera en el futuro. O sea, Asia-Pacífico es la región del mundo que ha pasado antes por este proceso y aparte como que tenía la experiencia previa del 2003 del SARS, ya estaban prevenidos, ya estaban preparados de alguna manera y pudieron reaccionar de manera mucho más efectiva y sus daños han sido muy, muy inferiores. Con lo cual ya os digo, un primer titular es que si queremos ver hacia dónde va todo esto, pongamos mucha atención a lo que está pasando en Asia. Y cuando hablo en Asia, pienso en Corea, pienso en Singapur, en Hong Kong, en Taiwán, básicamente. China también es un referente, pero China tiene, bueno, es un mercado algo distinto. También tengo que deciros que, como decía Mariela, he estado participando en distintos debates y esto del estado de ánimo que os digo es fundamental, porque lo que se veía en el mes de marzo, inicio de abril, en el que la frase más repetida es que esto va a cambiar todo, esto va a cambiar todo, yo creo que ahora ya todo esto se está filtrando y estamos yendo hacia otro tipo de perspectiva. Yo soy de los que siempre he dicho que no creo que va a cambiar todo, yo creo que va a cambiar ciertas cosas de manera muy fundamental, muy profunda, y que es nuestra función el poder aportar a la sociedad un buen análisis de aquellas tendencias de profundidad, de gran calado, que van a cambiar. Dicho esto, por ejemplo, esta semana está participando en la conferencia de la AIB de Europa, en la que se exponían pues, predicciones de gasto publicitario, ¿no? Os adelanto, por ejemplo, que en UK la caída del gasto publicitario se especula que puede ser de un 40%. Si miramos el conjunto de Europa, por ejemplo, la previsión que se hacía en el mes de abril era mucho más pesimista que la que se está haciendo ahora. Porque en Europa está habiendo una especie de... Se ha visto que el mes de abril se ha comportado mejor de lo esperado, mayo algo mejor de lo esperado, con lo cual se está preveyendo, por ejemplo, la caída del mercado publicitario del 13,3%. Si no se prolonga la crisis actual pandémica, pues sería del 22%. Y luego hay otros escenarios de si hay otro rebrote, etcétera, que este sería más. Otro titular, no todo el mundo se afecta en negativo. Es decir, hay lo que se llama en inglés verticals, ¿no? Hay sectores que se están beneficiando del momento. O sea, por ejemplo, la inversión publicitaria entre enero y abril de sectores de healthcare, de gran consumo, entretenimiento, retail, de electrónica, de telecomunicaciones, pues han crecido a más del 20% en Europa. Hay otros sectores que son totalmente castigados, como puede ser, como sabéis perfectamente, el de viajes, hospitality, auto y algunos otros. Si vamos al mundo del research, pues por ejemplo ESOMAR hizo este estudio entre los miembros de ESOMAR con 2.000 respondientes. Al final pedimos también una predicción de cómo iría el fin del año, cómo acabaría el mercado. Pues también va por regiones. Pero mira, os voy a compartir algún dato. Y también es importante, como digo, el estado de ánimo. ¿De cuándo se hizo la predicción? Se hizo hace un mes y pico. El total del conjunto del sector se estima que puede bajar un 22%. Pero va por regiones. Por ejemplo, Europa, muy pesimista, porque estamos en el peor momento de la pandemia, pues se estipulaba más o menos un 33% de descenso, Estados Unidos, Canadá un 18%, Asia-Pacífico un 19%,
LATAM, o sea, Latinoamérica, -9, pero aquí hay un outlier muy importante que es Colombia, que estimaba un -5, o Brasil, -41. Argentina, Chile, pues un 21-23% de caída, México, Uruguay, 25%, Perú, 20%. Bueno, hay distintas estimaciones. Lo que sí es cierto, y no podemos engañarnos, es que hay una caída del mercado, y además economistas y distintos especialistas están hablando de que siempre en las últimas crisis esta caída nos ha superado, nos ha requerido 3 años para llegar al nivel previo de la crisis. Lo que sí se está estimando, por ejemplo, en Europa, es que el crecimiento de la publicidad llegue en el año 2021. Lógicamente no va a recuperarse lo que se ha perdido este año, pero sí que se está preveyendo un crecimiento. Esto para daros un poco de contexto de algunas cifras. A mí me gustaría destacar, y ya para acabar, algunos mensajes positivos. Por ejemplo, otro día estaba con la Asociación Polaca, estaba con los polacos, y al día siguiente me escribieron varias personas que estuvieron presenciando el debate y me dieron las gracias por el mensaje positivo. Y algunos de ellos me decían, piensa que el estado de ánimo, el carácter polaco es un carácter pesimista, negativo, y nos fue muy bien que vinieras con un mensaje más positivo. O sea, en eso quiero decir yo, voy a ser muy transparente, se especula o se estima una bajada de negocio, lógicamente, pero hay puntos muy favorables. Puntos favorables, uno de ellos es, por ejemplo, es que todas aquellas transiciones y cambios que estaban pendientes de hacerse, esto nos lo ha acelerado. Con lo cual, nuestro sector, que lleva unos 5 o 7 años de gran transformación tecnológica, todavía esto va a hacer que llegamos a un estadio superior de que nos llegue más de acuerdo con la digitalización de la sociedad. O, por ejemplo, el gran papel fundamental que todas aquellas empresas que han hecho un trabajo muy bueno en posicionar la investigación e interpretación del consumidor como elemento clave en la estrategia de la empresa, pues ahora mismo son aquellos departamentos y aquellas personas que el resto de empresas demanda para tener consejo y visión, y por eso estoy muy contento de contar con Begoña y Claudia, porque son dos ejemplos claros de profesionales que han conseguido que su departamento sea un departamento central y que pivote ahora mismo en este momento de transición para dar consejos y poner luz sobre dónde tiene que ser el camino a seguir. Gracias. Muy interesante esta reflexión, que realmente las empresas que fueron siguiendo el comportamiento de los consumidores hoy están en mejores condiciones de tener una visión más acertada. Y en ese punto quería preguntarle justamente a Claudia, que es del sector de entretenimientos y de TV Azteca, justamente de México, la vuelvo a presentar para quienes se incorporaron recién. ¿Cómo viste evolucionar el comportamiento de los consumidores, de las personas en tu industria específicamente? Cambios de hábitos o de necesidades, de deseos, cambios también en los comportamientos de las familias, y cómo reaccionaron, qué pudieron hacer, qué pudieron proponer frente a esta nueva situación. Sí, le decimos aquí la nueva normalidad, ¿no? Para nosotros como investigadores creo que esta época es sí muy interesante, ¿no? Porque tenemos a la gente contenida en los hogares, y si nosotros somos entretenimiento, en México la pandemia todavía no termina, ¿no? Estamos todavía esperando algún mes, cuando menos más, de estar en casa, aunque ya nos dijeron que podemos salir, pero no podemos salir, todavía la contención está en hogares. Pero en realidad lo que vimos, el fenómeno que empezó en la semana 13 del año, es que incrementaron los encendidos. En México incrementaron los encendidos un 26% de televisores que incrementaron su uso en los hogares, ¿no? Entonces de pronto teníamos más de 2 millones de personas más viendo las televisiones. ¿Y qué ha pasado con esto? Bueno, pues ha cambiado un poco la conexión con la televisión. La televisión se volvió, y lo hemos visto en estudios también internacionales, un gran sistema de contención emocional para las personas, ¿no? Entonces, de pronto se volvió el compañero de todos los días, el nuevo reloj de los hogares, porque ya sabían que estaba el programa de la mañana, ya son las 2 de la tarde y empezó el noticiero, y se volvió también algo muy interesante. Además de este vínculo emocional, se volvió el que decía la realidad a partir de lo que se veía en las redes sociales, ¿no? Entonces, a lo mejor tú veías cierta news o fake news en las redes sociales, y vas a la televisión para verificar que esa nota realmente está validada y que puedes confiar en lo que se te está diciendo, ¿no? La comunicación con el gobierno, la comunicación con las entidades como la OMS, todas estas validaciones, los viewers
se iban a la televisión o se van a la televisión a verlas, ¿no? Nos volvimos una fuente real de información. Y otro fenómeno interesante que vimos fue el co-viewing, ¿no? Cada día se veía la televisión en conjunto, en familia. En México el promedio de televisiones es de 1.8 televisiones por hogar. Entonces las decisiones de televisión se veían mucho más en conjunto. Si tenías hijos menores de edad, pues es más fácil que se vea el co-viewing y los adolescentes rompían un poco esto. También empezaron a aparecer las multiplataformas y empezó a incrementar todo lo que nosotros le llamamos AOTs, ¿no? O sea, toda la televisión, como puede ser Amazon, toda la parte de Netflix, empezó a incrementar y se ha mantenido ya como un hábito constante en los hogares. Entonces, nosotros, ¿cómo hemos reaccionado como televisora? Pues a proporcionar entretenimiento. También la gente se cansa un poco todo el tiempo de estar viendo tragedias y empezar a dar ciertos ánimos dentro de la programación, películas buenas durante los fines de semana, empezar a tener un balance en las programaciones. Uno es más televisión en vivos, el 7 en tele. Entonces, dar un poco llenar estos huecos, porque en los hogares se tiene la gente concentrada todo el tiempo, ¿no? Y también han aparecido nuevas formas de entretenimiento, ¿no? Han aparecido conciertos en línea, obras de teatro en línea, se está explorando toda esta nueva forma de entretener y aún así cómo mantenernos como pivote, como televisión abierta, ¿no? Es como nos hemos estado, es el fenómeno que vemos en estos últimos meses. Perfecto. Sí, muy interesante este concepto de sistema de contención emocional. ¿Cómo llegaron a este concepto y de qué manera la investigación y el área de investigación que lideras pudo colaborar a llegar a estos hallazgos, a estos insights y poder reinventarse tan rápidamente? Pues yo creo que parte de lo que decía Joaquín es verdad. O sea, nosotros tenemos que tener ya establecidos sistemas de investigación continuos, que es el panel, ¿no? Que tenemos 2 paneles aquí donde estamos en contacto directo con los viewers, tanto a nivel cuantitativo para ver las tendencias y las variaciones de mercado en relación al visionado, y también este contacto de aliarnos también con agencias de investigación y poder hacer entrar a los hogares y en ver qué se está viviendo, cuáles son las sensaciones que están dando estas situaciones en el día a día, probar nuevos contenidos a partir de lo que se está viviendo y poder reaccionar de manera inmediata. Entonces yo creo que como área de investigación tenemos 3 puntos claves dentro de la organización. Uno es apoyar las de toma de decisiones táctica y estratégica de manera rápida, utilizando las herramientas que ya tenemos in place, que desarrollamos desde antes. Tener un equipo de investigadores interno y un equipo en las agencias con una experiencia tal que podamos dar rápido retroalimentación a las áreas, porque creo que ahora más que nunca se nos escucha, ¿no? Ahora más que nunca se nos está poniendo especial atención porque no tenemos tiempo que perder. Y como área de entretenimiento, pues lo que se quede hoy se quedará para los próximos cierres de año, ¿no? Esperamos, como bien decía Joaquín, que a partir de los próximos 6 meses la inversión publicitaria se active con otras categorías más allá de las que se han potencializado en estos meses y podamos tener nuestros contenidos in place para recibir a la gente. Entonces, estos sistemas de información que estamos generando, esta parte online y estos paneles que ya teníamos establecidos, que estamos utilizando más, pues utilizarlos de manera continua y entender no nada más el número, sino las razones por las cuales esta parte, como identificamos esta parte emocional importante que tiene nuestra categoría en la gente, cómo podemos actuar de mejor forma. Sí. Y una última pregunta, así ya le damos la palabra a Begoña, pero ¿cómo hicieron para lidiar con esta merma de la inversión publicitaria? Pues mira, yo creo que convencer a nuestros anunciantes de que es un buen momento para invertir. Sabemos que las marcas que se apropian en épocas de crisis son las marcas que te acompañan durante toda tu vida. Entonces, pues darles razones de que tenemos alcance, tenemos viewers dentro de nuestros canales, que no nada más es eso, sino que hay un vínculo emocional con ellos y que hay momentos en que sus categorías y sus marcas pueden anunciarse de una manera interesante, ya sea para extender también ellos de manera emocional el acompañamiento durante este periodo,
o potencializar el uso de sus marcas en un momento donde toda la parte de salud, de esta parte que ha crecido mucho, se puede potencializar dentro del uso. Entonces, dándoles razones tanto numéricas como más cualitativas para que no pierdan la conexión con sus viewers. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudia. Y Begoña, bueno, también queríamos preguntarte, ustedes, cómo vieron evolucionar el comportamiento de los consumidores, en qué han tenido que reinventarse, qué rol buscan cumplir desde sus organizaciones, categorías, marcas, o incluso desde las áreas de research, en qué están invirtiendo sus recursos, cómo ha cambiado el rol. Bueno, son muchas preguntas en una, pero por la conversación que hemos tenido previamente, sé que hay respuestas para todo esto, así que te dejo aquí la palabra. Gracias. Bueno, yo empiezo y luego vemos cómo sigue la conversación, ¿no? Porque esta es una conversación como la que tuvimos el otro día. Yo creo que para nosotros, si bien empezamos como todo el mundo a ver las distintas cosas que estaban pasando, ¿no? Pues la gente se queda más en casa, pues como la flexibilidad del espacio, como la gente, su casa se convierte pues en su oficina, en su colegio, en un bar, en un gimnasio. Lo que sí que es cierto es que hemos sufrido una evolución muy rápida desde ver lo que está sucediendo hasta intentar entender el por qué está sucediendo. Yo creo que una de las cosas que hemos descubierto es que hay 10 disrupciones muy fuertes que están sucediendo. Unas de ellas son cosas que ya venían sucediendo. Otras son cosas que son todo lo contrario de lo que estaba sucediendo y otras cosas son nuevas. Y la gama de tener estos 3 tipos de cosas sucediendo a la vez es lo que está marcando no solamente lo que sucede ahora, sino lo que nos importa más a nosotros es qué va a suceder mañana. Es decir, de todo lo que estamos viendo ahora, ¿cuánto es coyuntural y cuánto es estructural? Para dar respuesta a esa pregunta, como os decía, nosotros estamos trabajando en disrupciones. Son disrupciones que obviamente van a afectar diferente a diferentes países, porque obviamente hay mucha parte de inequalidad que está afectando. Pues un ejemplo muy tonto. Entonces podemos decir que la gente se queda en casa y trabaja desde casa. Bueno, pues eso en UK y en Londres es una realidad. En Barcelona es una realidad. En países como Johannesburgo, que tú tienes solamente un 5% de la población puede trabajar desde su casa. Tienes un 40% de la población que depende del día a día y de salir a la calle, que entiendo que México y algunos países de Sudamérica serán muy parecidos. Yo tengo más contacto con todo lo que se MEA. Y desde ahí es de donde tienes que entender también esas diversidades. Entonces, como os decía, nosotros hemos identificado 10 tendencias, que os las voy a mencionar rápido, y desde ahí lo que estamos viendo es cómo esas tendencias, más que tendencias, cómo esas disrupciones se van a quedar o no. Entonces, estamos hablando, ya venía de antes, todo el tema de la tecnología, no solamente el tema digital, sino el tema de la tecnología. Dependemos más que nunca de que algún científico con tecnología encuentre la vacuna, con lo cual esto no es solamente sobre digital, es también nuestra dependencia de la tecnología, nuestra dependencia de que haya alguien que te pueda traer las cosas a casa. Si es un dron, mejor. Si no veo al señor que me deja las cosas, mejor todavía. Si no tengo que entrar en contacto humano, mejor todavía. Estamos hablando también de restrictive behaviors. Era algo que ya estaba sucediendo y que lo estábamos viendo a través de los veganos, a través de la gente que dejaba de hacer cosas. Nosotros ahora, dejando de hacer cosas, estamos defendiendo a los demás. Por otro lado, estamos hablando del tema de preocuparse más de una salud activa, todo el tema de los funcionales y todo el tema de la transformación que están sufriendo los canales de compra, especialmente dentro de categorías de fast moving goods. Todo eso ya estaba ahí y se ha acelerado. Por otro lado, había cosas que no estaban, que están apareciendo. Una es la percepción del control. Tú antes no lo habrías dejado a nadie. La gente tenía muchísimo miedo de que le controlasen, de que viesen. Ahora, si la salud está por medio, somos mucho más abiertos a que nos controlen y a dar más información de la que dábamos antes, que tiene que ver con el segundo punto, que es el tema de la privacidad. La gente está mucho menos preocupada de su privacidad que antes, pues por toda la situación que estamos viviendo. Y un tercer punto es la necesidad de confiar en la economía virtual y en el mundo virtual, sobre el que había mucha falta de confianza antes de que sucediese todo el mundo del COVID. Y por otro lado, hay cosas que están apareciendo y que realmente necesitamos de ellas, que es el resilience, que es la nueva redefinición de la seguridad y que es todo el tema que tiene que ver con los espacios y cómo los espacios se están redefiniendo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que hemos tenido la suerte que estábamos muy organizados y hemos sido capaces de pasar muy rápido de observar a empezar a dar pistas a cómo va a ser el 2022, cómo va a ser el 2023.
independientemente de cuándo la vacuna aparezca o no, cuáles son las transformaciones que se van a generar en los consumidores. Me preguntabas cómo hemos podido hacer esto y es básicamente, y los que me habéis visto o me conocéis o me habéis visto en ESOMAR, y Joaquín se reirá, yo siempre digo 4 cosas y soy muy machacona. Lo primero es empezar desde las preguntas. O sea, no somos gente que hace metodologías, somos gente que ayuda a resolver una pregunta. Y hay veces es más fácil, le puedes ir a preguntar al consumidor, a veces le tienes que mirar, a veces le tienes que poner un neurofocus aquí para entender qué lleva en el cerebro, porque ni mirándolo ni oyéndolo te queda claro. Yo he hecho hasta grupos hipnotizando a gente para entender por qué han dejado de beber Coca-Cola Light. O sea, da igual cómo lo hagas. Lo que es importante es qué pregunta, qué es lo que queremos responder. Lo segundo es no trabajar en silos. Realmente yo creo que estamos a veces muy centrados en dar respuesta a un proyecto. Somos proyectistas. En vez de proyectistas tenemos que trabajar juntos. Y es lo que yo siempre digo de que yo no creo en los unicornios. Yo no creo en que haya una persona que sepa la que sabe y que trabaje sola. Yo creo en el poder de los equipos. Los equipos para mí sí que son unicornios. En tercer lugar, para mí es muy importante el realmente centrarnos en la educación de la información que tenemos es la que tenemos que usar. De nuevo, yo creo que siempre digo lo mismo y me vais a perdonar, pero la gente que trabajamos en investigación no somos bibliotecarios. No estamos ahí guardando la información, ¿vale? Nosotros somos gente que da respuesta a preguntas. Y la información que no usamos la tiramos, porque la información ocupa espacio. De hecho, si os dais cuenta, en Big Data siempre dicen lo mismo. Solo se ha usado el 5% de todo lo que se ha generado en los últimos 10 años. ¿Para qué queremos el otro 95%? Y en último lugar, yo creo el trabajar mucho, y a esto nos ha ayudado mucho la crisis, en el good enough. Las decisiones tienen que ir así. Tú pasas de que España no pueden salir a que el 51% en 2 semanas o en 3 semanas pueda estar ya en la calle. La decisión se tiene que tomar, no puedes esperar a nada. Con lo cual yo creo que nos ayuda mucho a esa agilidad del good enough, del educated guess, que dicen los ingleses, que yo ahora pues me he hecho muy, muy fan. Y eso sería para mí un poco en dónde estamos. Para nosotros es un tema de qué teníamos, plataformas digitales, ya sabíamos trabajar online entre nosotros porque mi equipo está desperdigado por toda Europa, pero por otro lado yo creo que ha sido también esa capacidad y flexibilidad como equipo de transformar la forma en la que estábamos muchas veces trabajando con el último empujón. Sí. Y no sé si con eso respondo o me queda algo que contestar. Respondiste y más. También te quería preguntar, porque el otro día que hablamos, habías mencionado algo que me pareció muy interesante, de los conceptos de problemas de oferta y problemas de demanda. ¿Cómo los diferenciabas? A ver, nosotros siempre creemos que cuando un producto no se vende es porque el consumidor no lo quiere, ¿vale? Entonces, claro, imaginaros ahora la situación con la que nos podemos estar enfrentando en Coca-Cola. Al final, vamos a hablar muy clarito. La gente antes, pues tú ibas a un supermercado, a un hipermercado y tenías ahí lo que querías. Y tú comprabas lo que nosotros podíamos vender. Tú ahora mismo la gente ha entrado en pánico de comprar, por lo menos en Inglaterra, papel higiénico. Como locos allá. ¡Fua! ¿Qué pasa? En las tiendas tienen que dejarle mucho más espacio al papel higiénico. Si le dejan más espacio al papel higiénico, la gente va a comprar con una frecuencia inferior porque no les dejan salir siempre. Y tienes que además asegurarte en algunos países que te dan hasta un slot para poder ir a comprar, las tiendas se cargan con las cosas que la gente está demandando, que no quiere decir que no quieran las otras, sino que están demandando, como el papel higiénico. Pues el papel higiénico ha sido uno de los principales competidores míos. ¿Por qué? Porque ese espacio no lineal del papel higiénico se lo han quitado al resto de las categorías. La nuestra, entre otras. Con lo cual, lo que sucede es que aunque el consumidor se quisiese ver un Fusti de melocotón blanco, no lo encontraba. Eso no quiere decir que no lo quisiese, eso quiere decir que nosotros no éramos capaces de vendérselo. Y de ahí viene mi concepto de oferta y demanda. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con la vuelta, en no utilizar este momento para creer que lo que hemos vendido es lo que el consumidor necesita. El consumidor ha comprado lo que nosotros hemos sido capaces de ofrecerle, pero probablemente demanda otras cosas y lo estás viendo por el tipo de demandas que tienen sobre todo en el hogar. Demanda otras cosas o por el tipo de homemade que están haciendo. Pero la realidad es que en situaciones como esto lo que se contrae es la oferta, muchas veces antes de que se contraiga la demanda. Clarísimo, clarísimo. Y ahora me gustaría también preguntarles cómo ven
cómo se están reinventando las áreas de research dentro de las empresas. O sea, qué se espera del rol, qué esperan sus clientes internos de su área, y también cómo están viendo las motivaciones nuevas de los consumidores. O sea, el cliente interno y el cliente final. Mientras voy siguiendo también algunas preguntas que aparecen aquí. Si quieres, Claudia, responder primero y luego Begoña. Yo creo que el área de investigación básicamente tiene 3 funciones en esta época, ¿no? Bueno, en esta época y siempre. Como bien decía Begoña, es responder preguntas y preguntas relevantes que tienen un impacto en el negocio, ¿no? Creo que tenemos que apoyar ahora más que nunca la toma de decisiones, tanto a corto como a mediano y largo plazo, basado en facts, basado en números, basado en toda el knowledge que tenemos acumulado y lo real que va saliendo del mercado. Creo que el otro reto es inspirar y ser fuente de innovación para nuestras áreas, que nuestros equipos estén motivados de encontrar nuevas formas, nuevos programas, nuevos contenidos, nuevos horarios, porque siempre he pensado que las crisis son un manantial de oportunidades, ¿no? Entonces, tenemos que ser esta inspiración a nuestros canales, a nuestras áreas de marketing o de marcas, hablando de consumo, para poder generar estas oportunidades y hacerlo en el momento adecuado y rápido, ¿no? Y por el otro lado, que creo que también es importante, es a partir de la crisis, a partir de que hay gente que está haciendo home office, a partir de que todo el mundo está por todos lados, el área de investigación siempre tiene que garantizar la entrega de KPIs, de reportes, de cosas bien validadas, que eso le dé certidumbre a todos los directores o a todos los directores de unidades de negocio, que siempre van a tener la información de forma adecuada para poder tener y tomar decisiones estables para sus operaciones, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tenemos que garantizar. Y ver también, como decía Begoña, creo que ahora estamos trabajando mucho en proyecciones, ¿no? De cómo vamos a cerrar este año, pero qué va a pasar en el 21 y en el 22, cómo va a ser este replanteamiento. Habrá horarios, franjas horarias que cayeron, otras que van a subir. Bueno, ¿qué va a pasar, no? O sea, ser un poco más futuristas, pero con una lógica en el número que nos apunte a poder hacer planeaciones tanto financieras como de contenidos y de programación estables, ¿no? O sea que la idea y el propósito es seguir siendo la voz de los consumidores y de las personas con este traqueo constante que realizan. Exacto. Y Begoña también había respondido toda esta, con toda esta idea de que no somos bibliotecarios, ¿no? Que tenemos que realmente usar y que hay distintas plataformas y que hoy están siguiendo básicamente cuáles son los cambios estructurales y cuáles son los cambios coyunturales. Aquí hay algunas preguntas de los participantes, específicamente para Begoña, sobre el escenario actual y la participación de las segundas marcas. Si vieron en este sentido cambios, crecieron, hacia dónde están yendo los consumidores, cómo están viendo el impacto en este sentido, en el mix de marcas, Depende por país, si tengo que ser honesta. O sea, depende un poco por país y de las distintas reacciones de los competidores. Sí que es cierto que nosotros lo que hemos hecho es, cuando hablas de los consumidores, no puedes hablar de los consumidores en general. O sea, al final nosotros hemos identificado 5 tipos diferentes de consumidores en su forma de comprar que están directamente relacionados con 2 cosas. Con cuánto dinero tienen, es muy simple. Ya os digo, muy simple. ¿Cuánto dinero tienen y cómo de agobiados están? Es decir, una persona puede tener poco dinero y puede decir, mira, para el poco dinero que me queda, pues me lo voy a gastar a lo grande. Mañana no comeré, pero hoy me hago una cena fantástica. Esa gente no entra con segundas marcas. Nosotros les llamamos los carpe diem. Y es otra gente que son lo que llamamos los cash counters. No tienen dinero y están agobiados. Ahí todo el día contando la peseta. Bueno, la peseta ya no, el euro, para arriba y para abajo. Estos sí que se están pasando a segundas marcas. Sí que se están pasando a marcas blancas. Dentro de que normalmente tienes una banda en nuestra categoría del 40%. Más del 40% es extraño que tengas una penetración constante en participación de la marca blanca. Luego tienes otro grupo que, bueno, que lo que quieren es sentirse cómodos,
que tienen dinero suficiente y que dependiendo un poco de dónde vengan, hacen una cosa u otra. Y esto es lo que están buscando, sobre todo la seguridad. Con lo cual estos harán un bamboleo más entre marcas. Y por otro lado tienes la gente que sí que tiene dinero. Unos de ellos pues están disfrutando como locos, probando cosas que nunca habían probado porque están ahorrando como nunca, porque no están saliendo. Y esto realmente lo que están es al contrario, yéndose a probar cosas premium, diferentes, innovación, que no te os podéis imaginar. Y por otro lado, tienes la gente que tiene dinero, pero ¿qué va a pasar mañana? Que de esos, por ejemplo, hay muchísimos en Alemania. Alemania tiene mucho más dinero que los españoles, pero entre nosotros viven mucho peor, porque al final casi todos están ahí. Tengo dinero, pero me lo guardo porque puede pasar mañana. Estos siguen premiando la calidad y el nombre de las marcas, pero pueden probar una segunda marca, no probarán marca blanca. Entonces mi respuesta es depende del país y en nuestro caso hemos identificado esos 5 grupos que van transicionando a lo largo de la situación de forma diferente. Sí, es decir que no podemos decir que sea masivo. Sí, Joaquín. No, si me dejas añadir, bueno, una pequeña broma, ¿no? Que se dice que los alemanes cuando ven las nubes de lejos ya ponen el dinero en el cajón, ¿no? Y esto... Sí, pero es así, además es que tenemos el número. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, me gustaría complementar la pregunta que has hecho antes, que respondía Claudia, y yo creo que hay que destacarlo. A mí me gustaría decir que antes del COVID estábamos todavía en la infancia digital. Nos pensábamos que habíamos llegado muy lejos, porque teníamos los smartphones, ya hacíamos de todo, pero estábamos en la infancia digital. El COVID nos ha llevado a la adolescencia. O sea, de repente el COVID para mí ha sido, y para todo el mundo vaya, ha sido, pensábamos que habíamos llegado muy lejos, pues hemos demostrado que el techo todavía estaba más alto. Y hemos hecho un paso espectacular de digitalización global de la sociedad. Lógicamente, con las dificultades, limitaciones presupuestarias de según qué familias, etcétera, pero ahora mismo, vía móvil, vía tableta, vía ordenador, vía lo que sea, la conexión digital que estamos teniendo ahora era impensable. Era impensable. Hace unos meses, si me queríais a mí en Buenos Aires, solamente hubierais decidido, oye, ¿puedes venir? No hubierais pensado en hacer esta conexión México, Londres, Barcelona. ¿Qué pasa con esto? Pues claro, en todos los países el e-commerce ha explotado. Con lo cual, cuando hacías la pregunta antes de qué cambios esperáis que estáis haciendo, y de nuevo, vuelvo a lo que decía antes, había una serie de cambios muy importantes a hacer que estaban parados o estaban más o menos digamos, frenados o lentificados. De repente esto se acelera y uno de ellos es el gran salto que tenemos que hacer a los análisis de datos digitales. Es decir, y esto esta mañana tenía una reunión en SOMAR y decía, señores, estamos yendo a un mundo en el que hasta ahora íbamos a first party data. Es decir, los agentes investigadores que estamos aquí reunidos éramos los que dominábamos los datos que venían de first party, directos, porque preguntábamos, encuestábamos, hacíamos reuniones, etc. De repente, el peso de datos que son secundarios o terciarios, es decir, datos que en muchos casos no dominamos como sector, es decir, hoy día Google, hoy día Amazon, hoy día Twitter, estas grandes plataformas hoy pueden determinar mucho más nuestra capacidad de comprender y acceder a lo que hace el consumidor que lo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque ahora mismo nuestra vida digital realmente ha aumentado a niveles estratosféricos que no podíamos ni imaginar. Esto hace que de los cambios que nosotros como sector, tanto cliente final como proveedores, quien sea, tenemos que hacer una transformación mental y una transformación real a hacer esta inmersión en poder analizar los datos de este calibre, datos digitales de comercio electrónico, de comportamiento digital, móvil, etc. Y esto para mí es una revolución, que es la revolución que si os acordáis, yo ya hablaba, cuando fui a la presidencia, ya hablaba de dos mundos y hacía el paralelismo con el descubrimiento, o digamos el encuentro Moctezuma-Hernán Cortés, si os acordáis, porque estabais en México, que era el encuentro de dos culturas. Y lo que realmente tenemos que hacer es evitar que haya un clash, tenemos que evitar que haya un choque de culturas, sino tenemos que hacer un acompañamiento. Y en esto estoy muy contento porque con Begoña esta conversación la hemos tenido previamente varias veces y ella es una gran fanática y creyente de esto. Tenemos que hacer esto como revolución en cliente final y en proveedores, el poder realmente ser capaces de pensar que hay una transición desde datos primarios a datos secundarios y terciarios y para nosotros todo tiene que ser materia prima para poder comprender al consumidor. No podemos, como decía Begoña, pensar en silos y que hay unos que sí que hacen data analytics y que hacen data scientists
que analizan datos de grandes bases de datos. No, tenemos que poder englobar y tener esta visión holística y para comprender realmente lo que el consumidor está haciendo, pensando o actuando. Si puedo añadir algo a lo que estás diciendo, Joaquín, perdón, que no puedo estar más de acuerdo. Yo creo desde fuera, a ver, yo he hecho cosas con Google, con Twitter, investigación, y yo tengo un pequeño descubrimiento, ¿no? Y es que ellos entran en el mundo desde una visión diferente, con lo cual tú necesitas las dos visiones para realmente entender al consumidor. O sea, yo creo que al final hay un miedo al de enfrente, ¿no? Yo imagino que Hernán Cortés vería a aquella gente y diría, madre mía, esta gente dónde sale, ¿no? Me van a matar y tal. Y el otro diría, pero estos se han salido del agua, ¿quiénes son? Y en lugar de intentar entender cómo nos compenetramos para generar lo que ahora son todos estos países, que yo creo que es la gran riqueza de América Latina, ¿no? Esa confluencia de culturas versus otros sitios en donde la gente que estaba ahí se hizo desaparecer o al contrario. Es lo que tiene que pasar en investigación. Y yo creo que hay veces que tenemos un miedo a jugar con esos datos que realmente no entendemos y vemos lo que nos falta. Y yo creo que ahí tendemos a ser un poco demasiado los de investigación, un poco ratas de biblioteca, en el sentido de un poco no nos valoramos lo suficiente, ¿no? Y yo sí que creo que tenemos un valor añadido, todos nosotros, con esa gente que trabaja desde los números, de que entiendan cómo usar esos números, porque tienen demasiada información. De hecho, mi pregunta con ellos, siempre me dicen, oye, me ha sorprendido esto. Cuando me enseñan el número, yo, madre mía, si esto es sorprenderte, si ya me lo sé yo. Y digo, ¿qué no te ha sorprendido? Y en ese momento la conversación empieza, porque lo que a mí no me sorprende, les sorprende a ellos. Lo que a ellos les sorprende, a mí no me sorprende. Con lo cual, combinando esas dos cosas, yo he llegado a hacer ejercicios francamente interesantes sobre el tema, por ejemplo, de segmentación para lanzamientos en innovación, y que vienen desde esas preguntas, desde la pregunta que no te haces. Me dieron a pensar, ahora hablando, hola Begoña, del tema de Patricia, Advanced Analytics, que saben que me apasiona. Pero Joaquín, lo que decías es interesante, porque yo creo que nosotros cuando pensamos en Advanced Analytics, inmediatamente como departamento, como área, como industria, lo referimos a los datasets de Google y de Twitter y de social media. Y esos datasets indudablemente son espectaculares, ricos, etc. Pero tienen un tipo de información que hoy en día está de moda, porque obviamente que el dataset de movilidad de Google para saber si la gente se está quedando en su casa y respeta la cuarentena, o si se sigue moviendo a ir al parque, es espectacular. No hay ningún dataset en el planeta mejor para saber si la gente se está moviendo que ese dataset de Google. Ahora, para entender si la gente está migrando, el otro problema que estuvimos charlando recién, si está migrando de marcas, de nuestras marcas a marcas B o a marcas blancas, el dataset de Google no nos sirve para nada, porque si la gente eso no lo busca en Google, nunca lo va a buscar en Google, y no es un dato relevante de Big Data que yo pueda capturar, porque ese tipo de datos no deja digital fingerprints, en ningún lado no lo va a dejar, salvo que creemos por ahí eso dentro de nuestras compañías, digamos. ¿Por qué en este proceso y en estos 3 meses hay compañías que claramente despegaron? Son las que tienen datos que les sirven para tomar decisiones en este contexto. La acción de Amazon está en lugares insospechados. ¿Por qué? Porque ellos hacen datos que les sirven para tomar decisiones en este tipo de contextos. La personalización de lo que hacen no tiene nada que ver con los datos de Google. Tiene que ver con que los algoritmos en este momento están mejor que nunca. Y para compañías como Coca o compañías de consumo masivo, esos datos que serían relevantes tener para poder usar en este momento son un poco más complejos de desarrollar, por ahí por la distancia que tenés con donde ocurre la compra, etc. Entonces, creo que es un tema apasionante, a mí me fascina, pero digo, no hay una mejor manera de resolverlos, y sí estoy de acuerdo con Begoña, a ver si nos comparte un poco de qué es lo que están haciendo ellos en su equipo, que sé que integraron o están tratando de integrar Analytics con Research, porque si esos mundos no es simplemente cómo uso la data de Google, digamos, esos mundos es cómo genero datos que no tengo y maybe nunca voy a tener, salvo que haga algo distinto con mi estrategia.
Me parece muy interesante lo que traes, Patricio, porque justamente te iba a preguntar a vos, porque habías traído en un evento el dato de cómo crece el sector de market research cuando integramos ambas partes. Solemos hablar de nosotros o ellos, pero creo que, como también dijo Joaquín en varios eventos, se trata cada vez más de trabajar juntos, de tender puentes y de complementarnos por justamente lo que decía Begoña. Lo que a uno le sorprende no es lo mismo que al otro le sorprende, lo que puede encontrar de un lado no es lo que puede encontrar del otro, pero sí me parece interesante saber si en el caso, bueno, volviendo a tu pregunta que le hacías a Begoña, ¿están integrándolo de esta manera? ¿Cómo lo están usando? Y otra pregunta que surge, ya la adelanto, que sería para Joaquín, es si esta adolescencia en lo digital consideramos que es un nuevo paradigma que se establecerá o si puede haber un retroceso. Bueno, dejo estas dos preguntitas para Begoña y para Joaquín, y bueno, vayan, si quieren, haciendo preguntitas por el chat, que vamos a tratar de responder todas las que nos alcance el tiempo. Begoña. Ahora estoy bien, perdón, es que estaba en mute. Bueno, en nuestro caso, como Patricio comentaba, nosotros lo que tenemos es un departamento integrado. Y además nosotros tenemos gente que está más centrada en lo que llamamos insights humanos y gente que está más centrada en Advanced Analytics. Y voy a ser muy honesta, la persona que llevaba antes Advanced Analytics en mi departamento era un PhD en estadística y en modelización. Y esa persona la hemos sustituido por un experto en el mundo digital, que no tiene un PhD en modelización. ¿Por qué? Una cosa que he aprendido es que hoy en día, antiguamente, nosotros internamente teníamos que desarrollar los algoritmos. Ahora los algoritmos los encuentras a patadas. Lo que necesitas es entender cuál es el algoritmo que tienes que usar y cuáles son los datos, como decía Patricio, que tienes que meter. Y todo empieza desde la pregunta, sin ser tan pesada. Si tú, cuando haces Advanced Analytics, lo que haces es meter todo en la coctelera para ver qué sale, pues lo que sale, pues no sabes qué llamarlo. Porque tú normalmente nunca mezclas patatas con azúcar. Nunca. Y si mezclas patatas con azúcar, lo que te sale, pues no te lo puedes comer. Entonces lo que tienes que hacer al final es decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Quiero hacer una comida. Vale, ¿cuáles son los elementos? Eso sí, no predefino cómo los voy a mezclar. Y lo que busco son patrones. Para mí son las dos claves de lo que estamos haciendo nosotros. Es en esta pregunta, ¿qué me dice? ¿Qué debería de meter? ¿Qué hace sentido? Un brainstorming fuerte, una reunión fuerte antes, con los distintos elementos, con la gente de Google, digo Google como gente que trabaja en un mundo más digital abierto de Big Data, con la gente de la compañía que llevan como yo 21 años en Coca-Cola, que duermen, viven, sueñan en Coca-Cola, con gente nueva, joven de universidades, y ver un poco de ahí qué meteríamos en la coctelera, pero con un brief, porque si no, metes algo y no entiendes lo que sale. Esa sería para mí la recomendación. Y luego, pues tener mucha humildad. Pues, y luego asumir, centrarte también en la pregunta, en cómo se va a usar la respuesta. Durante muchos años en Advanced Analytics, lo que se buscaba era el quinto decimal. 24.3597845. ¿Vale? Y gastábamos horas, días, en buscar esos 5 cuando la decisión de negocio iba a ser la misma. Si el número era 20% o 30%. Pues yo creo que ese es el otro mindset que hay que tener. ¿Qué pregunta quiero responder y cuál es mi rango? ¿Qué decisiones de negocio se van a tomar con ese número? ¿Y con qué número sería el que haría que las decisiones de negocio fuesen diferentes? Y yo con esos dos criterios es con lo que trabajamos en Advanced Analytics. En mi departamento, que ya os digo, no lo lleva una persona de Advanced Analytics, lo lleva una persona que conoce todas las distintas bases de datos y formas de tratar el mundo digital. Sí, y yo coincido con lo que dice Begoña y la complementariedad entre los dos mundos, porque lo que aporta uno no lo tiene el otro, y esta parte de estar verificando patrones, ¿no? Patrones de repetición que nos puedan llevar a tener una gran conclusión de una pregunta de negocio preestablecida. Nosotros podríamos empezar a decir, bueno, pues, ¿cuáles son los contenidos que funcionan? Yo quiero predecir si voy a sacar este contenido, cuál va a ser el éxito, y hemos empezado ya a generar diferentes modelos para poder tener ya una certeza antes de hacer una producción que es muy cara, ¿no? Y justamente estos patrones nos van a ir dando finura si vamos haciendo más complementaria la información de los dos mundos, pero necesaria
porque al final del día nos habla de patrones humanos de comportamiento, que al final del día es lo que hacemos aquí, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos llegando a predecir ciertos éxitos o no, así como se hacía de las películas, también de los contenidos, con ciertos modelos predictivos, pero hay que estar muy claros en los patrones y nunca hay que perder el eje de qué es lo que estamos buscando, porque si no, hay tanta data que te puedes perder muy rápido. Aquí permíteme una cosa que, claro, aquí tienes que poner siempre a la persona en medio de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, a ver, disculpadme, pero es que tengo que ponerme el gorro de NetQuest en este momento, porque sí que es verdad que hay empresas que estamos analizando y observando qué está pasando en el mundo digital y que podemos tener una visión objetiva de qué es lo que está la gente comprando, qué están visitando, cuál es su proceso de compra o de decisión. Ya tenemos en nuestro sector, NetQuest es una de ellas, NetQuest es una de las empresas que tenemos unas bases de datos muy potentes y seguimiento digital de lo que hace la gente en lo móvil y en el desktop, y hay otras empresas también, y estamos catalogando pues todas estas compras. O sea, ya existimos. ¿Por qué? Porque como sector se nos ha criticado mucho que hemos sido muy lentos en la adopción tecnológica, y es cierto. Se nos ha criticado que hemos sido lentos en la adaptación al cambio, es cierto. Pero yo creo que en los últimos 5 años el esfuerzo que hemos hecho para ponernos al día en los aspectos tecnológicos ha sido muy, muy importante. Con lo cual, hoy en día, por supuesto, nadie va a competir con Google, nadie. Pero sí que podemos tener una aproximación desde un mundo más tradicional a esta incorporación tecnológica, poniendo al consumidor al centro para tener esta visión objetiva de lo que está pasando. Porque hay un tema que me preocupa mucho, como ahora ya me pongo el casco de SOMAR, el gorro de SOMAR. A mí me preocupa mucho, que es algo que yo vengo diciendo, intentando hablar con los ingleses y los norteamericanos, sobre todo las asociaciones MRS Insights. Es decir, oye, como sector, estamos entrando en una fase en la que la dependencia de Google, Facebook, Twitter, Amazon nos va a traer problemas. Nos va a traer problemas. Porque el peaje que nos van a poner va a ser espectacular. Va a ser un poco, si me permitís la comparativa, como los paneles de retail, si de repente Walmart dice que no da el dato. O si de repente Walmart más Carrefour, más Jumbo, más Continente dicen que no da el dato. Y de repente hay un parón, hay una oscuridad, falta una luz total, ¿no? Con lo cual, como sector, tenemos que pensar y reflexionar mucho cómo defender nuestra posición, si bien somos minúsculos al lado de estos gigantes y monopolios, pero tenemos que pensar cómo vamos a hacer nuestra función de lobby para también poder tener una garantía de que nuestra profesión, nuestras prácticas van a tener un futuro. Y al mismo tiempo, construir nuestros propios recursos. Construir nuestros propios recursos que dependamos lo menos posible de estos peajes. Una reflexión más que me surgió de lo que estamos discutiendo es, se está hablando mucho en los foros de Analytics, de Advanced Analytics, como una evolución de la disciplina. Me lo hiciste pensar, Begoña, cuando decías del quinto decimal. Y creo, bueno, la evolución de la disciplina le ponen distintos títulos, pero el que más me gusta es como Behavioral Analytics. Ya no es más Advanced Analytics porque Advanced no significa nada. Es como el nombre Market Research, que no significa nada. Bueno, Advanced, ¿qué significa? Que es sofisticado. Pero Behavioral Analytics es como si vos estás haciendo un análisis, lo estás haciendo para cambiar de alguna manera el comportamiento. Si el modelo explica el 90% de la varianza, o el 80% o el 70%, si lo podés usar para cambiar el comportamiento con que te explique más que el azar, is a good one, y al fin y al cabo, como vos vas a cambiar el comportamiento en función de aplicar el modelo, igual el modelo histórico ya no va a servir tanto, porque vos vas a estar impactando con tu modelo y los cambios que generes, si sos un jugador de peso, todo lo que usaste para construir el modelo. La modalidad de trabajo en Advanced Analytics que están usando los que lo están haciendo en serio es, tenés que construir un modelo que explique las variables que podés controlar de la mejor manera posible, de manera de que cuando vos las cambies entiendas un poco los efectos de lo que estás haciendo. Pero eso es good enough, ¿sí? Entonces te pones a actuar sobre el mercado y diseñás tu propio modelo. Esto es lo último de lo último, pero creo que las compañías que lo están entendiendo bien son las que tienen la mejor herramienta para poder ir adelante, porque son las que diseñan lo que va a pasar.
Yo a eso solo añadiría, y dejamos el tema si queréis, que también para nosotros es muy interesante entender el 30% que no sigue el modelo, porque al final eso es lo que te lleva a tener un portfolio inclusivo en el que tienes una oferta para todo el mundo. Entonces nosotros estamos jugando con los dos, estamos jugando con qué hace la mayoría, que es ese 80, 70, como le quieras llamar. Pero luego hay una parte que es donde si tú realmente te quieres preocupar del consumidor y quieres estar al lado del consumidor y darle lo que necesita o lo que pide, necesitas entender a ese 30%, que muchas veces Advanced Analytics lo disregard, no lo tiene en cuenta, porque no llega, porque se fija en el 70%. Entonces, para mí, nosotros son los dos extremos. Es la mayoría, pero son también esas unicidades que existen, que te permiten en un momento determinado pues tener un programa de televisión que es verdad, le gusta 20, pero esos 20 matan por ese programa, ¿no? Que a veces también necesitamos eso. Yo creo que tienes que jugar con las dos cosas, si no el mundo sería el mundo de Momo, el mundo de los hombres grises, ¿no? Y yo creo que el color es otra cosa que también tenemos que trabajar y que Advanced Analytics o Behavioral Analytics, como le quieras llamar, te ayuda, pero tienes que saber, como yo decía, qué es lo que estás preguntando y qué es lo que estás usando y qué es lo que estás desperdiciando o no usando para esa pregunta, porque te puede valer para contestar otra. O por lo menos como nosotros lo hacemos. Yeah, agree. Ya lo sé. No se oye, Mariela. Ahí conecté. Hay una pregunta de Guido, pero creo que ya quedó contestada con lo último que debatimos. No sé si hay tiempo para una preguntita más, no quiero sacarles más tiempo, sé que para todos venía siendo un día complicado y tenemos ya estamos pasados un minuto, pero quiero agradecerles muchísimo la participación, la riqueza de las opiniones, la generosidad intelectual, y bueno, y por supuesto, como también hablamos en la conversación previa, somos un sector, y eso es muy importante, y vuelvo a esta frase que me gusta tanto de Joaquín, de tender puentes entre instituciones, países, organizaciones, y somos un sector, los que estamos dentro o fuera de las empresas, dentro de las consultoras o dentro de las empresas clientes. Dejo si quieren para una reflexión final de cada uno y ya vamos cerrando. Había quedado la preguntita de si consideramos que esto es esta adolescencia, esta evolución, Sí. ¿es algo que llegó para quedarse o vamos a involucionar? Yo hablaba de la infancia del digital, pensando más en todo lo referente a la privacidad, ¿no? Y a la concienciación de la privacidad. Porque yo tenía la convicción de que habíamos estado jugando y trasteando con el mundo digital sin saber muy bien las consecuencias que tenía lo que hacíamos cada vez que hacemos un clic en el mundo digital. Y es cierto que en este sentido el COVID ahora mismo ha roto muchas cosas, como decía Begoña. Ahora mismo pues sí que estamos dispuestos a compartir datos que a lo mejor antes no queríamos. Yo soy un firme convencido de que este salto digital a una nueva dimensión no va para atrás. O sea, yo estoy convencido de que ahora mismo veremos pues, cosas muy destacadas. El mundo digital va a crecer, el comercio electrónico está creciendo muchísimo. ¿Y por qué? Pues porque nuestros padres han entrado ya en este mundo de plataformas de comunicación, incluso de comercio electrónico, con lo cual hemos añadido nuevos consumidores, nuevos segmentos que hasta ahora eran impensables que pudieran entrar en estos sectores. Y como último mensaje, quiero ser positivo, yo quiero pensar, es verdad, a nivel de datos, estimaciones, es verdad que el mercado se va a contraer, es verdad que es complicado, es verdad que puede haber muchos problemas de cash flow, es verdad que hay muchas dificultades, pero ahora es el momento de brillar, señores y señoras. Es el momento de demostrar que podemos aportar valor a la sociedad, a nuestras compañías, a nuestros clientes, a nuestros equipos, a nuestros empleados, a todo el mundo. Podemos aportar valor tanto con el conocimiento que aportamos, con nuestra visión de hacia dónde va todo esto, como decían Claudia y Begoña, esta predicción, y también, para mí muy importante, es el comportamiento ético que tenemos que tener en general. Una cosa que yo dije al principio y la mantengo es que cuando acabe esto, tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho en todo este camino. Tenemos que estar orgullosos y saber que hemos reaccionado de una manera, y creo que como estamos reaccionando, yo creo que bien, estamos esforzándonos por dar todo este valor
y a nivel de trato mutuo entre unos y otros, creo que tenemos que ser también muy respetuosos y mantener esta barra muy alta en cuanto al comportamiento ético. O sea, vamos hacia un futuro más responsable. Yo confío que sí. A ver, como siempre el hombre, me gusta decir que en el 14 se empezó una guerra que pensaba que duraría 4 meses, acabó el 18, luego vino la gripe española y luego acabó 20 años otra guerra. Es decir, pensábamos que todo se cambiaba y lo único que cambió fue la gripe española, que hizo pensar a la gente que tenía que ser más saludable y tenía que salir a vivir fuera de la ciudad y hacer más deporte. Bueno, espero que esta crisis sirva para más cosas. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos los debatientes y a todos los y las participantes. La verdad, un espacio de intercambio con todos los colegas muy interesante. Bueno, nos vemos la próxima. Súper agradecida. Placer, gracias. Buen fin de semana. Chao. Adiós, buen fin de semana. Gracias. Chao.